Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva reunión del Enfoque Nutricional. Eh, Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico, cardiólogo, deportólogo, ya hace más de 18 años en realidad que me he sumado a este proyecto increíble, esta propuesta increíble que se llama Herbalife. Eh, Desde mi formación médica hasta incluso mi condición como jefe de unidad coronaria en un hospital público o en mi función como investigador, me he encontrado, casi les diría invariablemente, ante situaciones críticas de enfermedad que estaban ligadas a problemas que están íntimamente conectados con la nutrición o con la alimentación en realidad. O sea, la alimentación es la parte, quizás el aspecto fundamental que la mayor parte de nosotros descuidamos o no consideramos en un proceso que en general uno suele decir que tiene tres etapas, ¿no es cierto? Una etapa inicial en donde uno convive con los factores de riesgo que llamamos habitualmente y que tienen que ver con ese daño que le generamos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, sin darnos cuenta, y que tiene que ver con los hábitos fundamentalmente, y que van construyendo silenciosamente la enfermedad. Una segunda etapa en donde digamos, esas condiciones empiezan a generar daño en los tejidos o en los distintos sistemas, pero que aún todavía no se expresan con síntomas. Es como un proceso silencioso que se va generando internamente hasta que finalmente llega a la instancia médica en donde, bueno, se presentan las distintas condiciones que hoy por hoy conocemos y que causan tanto daño, tanta enfermedad. Millones de personas en realidad sufren consecuencias ligadas precisamente a este tema que vamos a tocar hoy, que está obviamente vinculado con un crecimiento cada vez más importante de la condición de obesidad o sobrepeso, ya que desgraciadamente no se han tomado, no se toman medidas de control sobre estos procesos en nuestros hábitos diarios. Yo creo que esto tiene que ver junto con muchos, y realmente de ese lugar surge el proyecto Herbalife también, de ayudar a las personas a encontrar un camino para poder, una alternativa, obviamente, para poder encontrar, si se quiere, un enfoque más saludable a la vida, ¿no? Y darle estas recomendaciones, sugerencias que puedan colaborar en este sentido. Pero en principio, hoy por hoy, desgraciadamente, los números no son positivos desde el punto de vista en cuanto a decir que hay un proyecto favorable, ¿sí? En cuanto a la condición de salud ligada a la obesidad, porque desgraciadamente las tendencias son cada vez más crecientes. Si uno analiza los números más recientes precisamente, que están vinculados con la proyección de obesidad a los próximos años, al 2050 particularmente, vemos que los números son dramáticos. En realidad, tanto en la población femenina como en la masculina y en la general, como ven ustedes, los números muestran una tendencia creciente, llegando casi al 50%. Hoy, tres aproximadamente personas de cada 10, tres o cuatro por ahí casi, pero tres, vamos a poner, de cada 10 tienen algún tema ligado a la obesidad o al sobrepeso. Ya la proyección apunta para el 2050 que más del 50% de la población va a tener este problema, o sea, más de 6 personas quizás de cada 10 tengan este problema. Y no es solamente eso, ¿sí? Sino todo lo que conlleva el hecho de la obesidad y el sobrepeso en su construcción como enfermedad. Entendamos la obesidad como eso, ¿no? Como el aumento del porcentaje de grasa corporal total, ligado a un aumento de peso, obviamente, pero que no necesariamente tiene que haber aumento de peso, ¿sí? Muchas veces sucede que el aumento de la grasa corporal total se da en función de que la composición corporal se altera, porque finalmente todos comemos lo mismo, y este aumento de porcentaje de grasa es el que genera finalmente el daño. Pero obviamente la mayor parte de las personas esto se genera y se expresa claramente como aumento de peso, sobrepeso u obesidad, de acuerdo a distintos niveles de compromiso que la persona tenga. Pero la obesidad como tal es una condición que afecta a nuestro organismo, a todo nuestro organismo, no desde un solo frente. Si yo tuviera que buscar un ejemplo, y esto es la medida que uno va informándose a través de los distintos trabajos de investigación o las distintas tendencias que actualmente se van observando, la obesidad ataca al cuerpo humano desde distintos frentes, ¿sí?
no solamente a través de un mecanismo de sobrepeso, ¿sí? Sino a través de la producción de distintas sustancias y de una reacción que genera en el cuerpo, ¿sí? Que es una reacción inflamatoria, una reacción de defensa, por decir así, ante un tejido que el organismo no reconoce, ¿sí? Como propio y que indudablemente identifica como dañino. Esta es una respuesta defensiva que, si bien pretende precisamente defendernos, en realidad genera una serie de mecanismos como consecuencia de esta respuesta que generan más daño aún. Y esto llevado en el tiempo, obviamente, genera una predisposición o una condición que favorece la aparición de distintas enfermedades que hoy por hoy están claramente demostradas, están asociadas a la obesidad, ¿sí? Ustedes fíjense que la lista abarca todos los sistemas: depresión, ansiedad, asma, cálculos biliares, infertilidad, incontinencia, artritis, apnea, los infartos, ¿sí? Los trastornos del colesterol, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes. Es decir, y eso sumado a esta condición del cáncer, que obviamente también genera un factor extra agregado, que complica aún más la situación. Entonces, es muy difícil identificar una sola consecuencia de la obesidad. O sea, la obesidad como tal, más allá de lo estético, más allá de la condición que en general también nos predispone mal, ¿no? Como condición de ánimo, por decirlo así, también conlleva un conjunto de factores que influyen en la calidad de vida y obviamente en la duración de esa vida, ¿sí? No solamente la duración, sino la calidad que pueden llegar a tener. Hoy por hoy tenemos muchos tratamientos, muchos elementos que nos permiten tratar las enfermedades, pero nada que cure, ¿sí? Y yo puedo bajarte el azúcar, sí, puedo bajarte la presión, pero no curarlas. Y esto es la realidad. Y hoy por hoy puedo bajarte el colesterol, pero no curar la aterosclerosis. Es decir, hay factores que desgraciadamente la industria, o por lo menos la ciencia todavía no ha intentado recorrer quizás, o por lo menos involucrarse, se me ocurre a mí, más allá de los avances, que han sido muchos y que muchos colaboran obviamente para salvar vidas, y eso no lo vamos a negar, pero indudablemente la realidad es que ninguno de estos elementos tiene una acción contundente en cuanto a evitar la enfermedad o prevenirla, si se quiere. Nunca es demasiado temprano como para poder hacer esto, al decir del doctor Valentín Fuster, ¿no? Un referente en cardiología. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse y nunca es demasiado pronto. Y en ese contexto es que queremos quizás compartir un poco de esta información para entender cómo y de qué manera podemos enfocar, ¿sí? En la condición de sobrepeso y la obesidad en nuestra vida y con qué recursos contamos hoy por hoy desde el punto de vista de la ciencia para poder, eh, si se quiere, luchar contra eso. Entonces la pregunta obvia es ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a estas condiciones? Obviamente la mayor parte de nosotros tenemos muy claro este concepto de los cuatro pilares fundamentales en lo que se sostiene nuestra condición de salud, o no es obviamente una nutrición balanceada, de eso vamos a hablar puntualmente en esta charla. Pero fíjense ustedes que no es solamente la nutrición en sí, que obviamente es un factor importante a tener en cuenta, y respetar esos porcentajes y en cuanto a las fuentes, ¿sí? De los nutrientes que nuestro cuerpo recibe. Hoy por hoy, históricamente siempre hemos hablado de macro y micronutrientes, hoy se incorporan a este grupo de elementos o sustancias esenciales para la vida, principios activos o biológicamente activos que no se encuadran ni como macro ni como micro, pero que cumplen funciones en la alimentación, en nuestra alimentación diaria, para aportar nutricionalmente elementos que al sistema le sirven para tener un buen funcionamiento, ¿sí? Es decir, que este conjunto de sustancias que cada día aumenta más, indudablemente ya de por sí nos plantea un problema de cómo lograr esa carga nutricional adecuada, más teniendo en cuenta que hasta hace unos años hablábamos de 114 nutrientes y hoy por hoy casi les diría que ese número ya es ridículo, porque en realidad son muchísimos más, son miles de elementos, sustancias que el cuerpo necesita o que el cuerpo recibe, ¿sí? De alguna manera con una cierta necesidad también para adecuar su funcionamiento. Pero más allá de lo nutricional, más allá del alimento,
que esto tiene que ver obviamente con los que ya conocemos y los que le acabo de mencionar, el descanso, la actividad física, fundamentalmente, la correcta hidratación, incluirla dentro de este contexto nutricional que estamos hablando, son también piezas fundamentales. Es un conjunto de cosas, ¿sí?, que uno debe considerar. Por eso les decía, estos 4 pilares que se sostienen a través de la nutrición balanceada, la correcta, la realización de actividad física, la correcta hidratación y el buen descanso, son de alguna manera la base fundamental de lo que vamos a hablar hoy. El tema es cómo lograr todo esto, cómo encuadrar todo esto dentro de un plan de mejora de tu condición, si es que sufrís en este momento algún tema relacionado con la obesidad, ¿sí? Y en este sentido, quisiera compartir con ustedes o repasar junto a ustedes un poco qué recursos hoy por hoy la ciencia por lo menos reconoce o nos ofrece y cuáles son los pros y los contras que tenemos, a modo de decir, bueno, ¿por qué camino voy, no? A qué me inclino? Este, y obviamente la primera que salta en todo esto es el tema de la restricción calórica, o sea, las dietas restrictivas, las dietas con bajas calorías, como decimos habitualmente. Ya vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas. O sea, las dietas restrictivas, de alguna manera, históricamente, el coserte la boca, el no comer, ha sido históricamente la forma más básica para entender cómo y de qué manera uno debía bajar de peso. El ejercicio, obviamente también, ¿sí? Muchas personas han pensado y piensan aún que la actividad física, ¿sí? La actividad física es el recurso a través del cual uno va a bajar de peso, más allá de lo que nutricionalmente uno aporte al cuerpo, ¿sí? Vamos a tratar de corregir ese concepto también. La cirugía o también el tratamiento quirúrgico es algo que se está poniendo muy de moda. Sí, de hecho, es interesante ver cómo ha crecido el número de cirugías que en un principio tenían indicaciones muy precisas con respecto a qué tipo de personas podían recibir o requerían de este tipo de tratamiento para su condición o situación. Y hoy medio es como que uno observa, de acuerdo a los números, como que esto cada día se amplía más, un poco por decisiones médicas y otro poco por la demanda pública de querer de alguna forma buscar un mecanismo simple, fácil para poder resolver un problema que costó años construir y que no se puede resolver de un día para el otro en forma saludable. Y de eso vamos a tratar de ver, o sea, no de reducir el peso se trata la historia, sino de hacerlo en forma saludable, eso es lo puntual. Acá entramos ya en un punto más conflictivo, ¿no? El tratamiento farmacológico. Ya vamos a hablar un poquitito de esto y voy a tratar de ser claro y un poco para que tengamos y lo pongamos en el lugar que corresponde. Y por último, algo que es bastante innovador, si se quiere, que por suerte ya ha vencido muchas resistencias desde el punto de vista de la interpretación de lo que se quiere lograr con esto, pero la suplementación se ha transformado en un recurso válido, viable, ¿sí?, en el manejo de estas situaciones. Y ustedes van a ir entendiendo un poquitito a qué me refiero en todo esto, y un poco para aquellos que en algún momento tuvimos cierta resistencia al uso de suplementos, entender que no todos los suplementos son iguales y que de alguna forma también es parte de nuestra responsabilidad saber elegir qué tipo de suplementos voy a darle a mi cuerpo. Pero la pregunta también va a ser si los suplementos son necesarios o no son necesarios. ¿Sí? Esa es un poquitito la idea también que quiero compartir con esto. Entonces vamos a un poco a desarrollar cada uno de estos puntos. Y arranquemos obviamente por la restricción calórica. O sea, la restricción calórica, como les comentaba, es una de las que quizás en principio se ha recomendado y se ha sugerido, y de alguna manera, para una persona que tiene exceso de grasa corporal, la restricción calórica es un recurso a considerar, ¿sí? Porque lo que uno busca con la restricción de calorías, del aporte de calorías, es de alguna manera este, forzar al organismo que las calorías faltantes que debiera recibir las vaya a extraer de los sitios de depósito y de esta manera consumir, ¿sí?, ese excedente de grasa que tiene en el organismo. Es un recurso que, como les digo, es válido siempre y cuando tengan en cuenta algunos puntos, porque generalmente se asocia esta restricción nutricional con una restricción nutricional, no es solamente de calorías, ¿sí?, particularmente de proteínas y de micronutrientes, vitaminas y minerales.
Entonces ya la restricción calórica no es solamente restricción de calorías, sino, y en este sentido cumplen una función esencial los profesionales, tanto nutricionistas como médicos, que obviamente al hacer o plantear o diseñar una dieta hipocalórica, deben tener obviamente, y tienen el conocimiento como para hacerlo, en cuenta el asegurar, más allá de la restricción de calorías, ¿sí? De darte menos calorías, en lo que estés comiendo, pero asegurar que recibas la carga nutricional adecuada. En tanto, me refiero a vitaminas, minerales, oligoelementos y sustancias activas o biológicamente activas, como les comentaba, ¿sí? O proteínas fundamentalmente, que es el déficit más claro que tenemos en nuestra dieta. Por eso, bien decimos que en general, y este es el problema, se centran en disminuir la carga de calorías sin tener en cuenta muchas veces el aporte adecuado de nutrientes, particularmente proteínas, vitaminas y minerales. Ese déficit de micronutrientes particularmente altera los niveles de energía y predispone también a enfermedades por aumento de radicales libres, debilitamiento de la inmunidad, condiciones incluso ligadas al ánimo. O sea, hay una serie de situaciones que están relacionadas básicamente con el déficit nutricional generalizado. Entonces, dietas hipocalóricas, bárbaro, no hay problema, pero ojo, tengamos en cuenta que se asegure el aporte nutricional adecuado. Ahí es donde surge el problema, como siempre digo, porque lograr aporte nutricional adecuado, ¿sí? Con control calórico muchas veces es muy difícil. Es una gran dificultad. No imposible, pero muy difícil de sostener en el tiempo también. Pero convengamos que es una de las formas que tenemos en cuenta siempre en nuestra de alguna manera, lista de elementos para poder tratar o manejar la obesidad. El ejercicio les comenté que también es un recurso válido, sí, que influye mucho porque se basa básicamente en esta cuestión del aumento del gasto metabólico y de esta manera ayudar a disminuir el porcentaje de grasa. Esta es una forma muy simple de decirlo, pero creo que se entiende bastante bien. Cuando uno hace actividad física, aumenta su metabolismo, aumenta su desgaste, obviamente, y esto obliga al organismo a quemar, ¿sí? Parte de esos depósitos. Por eso, de alguna manera, la lipólisis, que es la quema de estas grasas, aumenta y se genera la liberación de determinadas sustancias, ¿sí? Particularmente adrenalina, entre otras, que ayudan a este proceso, ¿sí? Y que obviamente le hacen mucho bien al organismo desde un punto de vista. El problema es que esto debe estar acompañado también con un plan nutricional que asegure el aporte de proteínas y micronutrientes. ¿Por qué? Porque de no aplicar esto, el organismo va a sufrir las consecuencias de un aumento de demanda energética, pero sin el aporte de elementos fundamentales para que estos procesos se den, que son las vitaminas, minerales y las proteínas, que son las que construyen el músculo. Entonces, ese concepto o esa idea que muchos han tenido de decir hago actividad física y no como, ¿sí? Es un error y los va a predisponer a sufrir consecuencias más serias ligadas a lesiones o al compromiso que genera un cuerpo que está deficientemente nutrido de por sí y al cual le exijo más desde el punto de vista mecánico. No lo van a poder sostener en el tiempo y esto obviamente genera también cierta frustración. Pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que la actividad física, si bien es un elemento a considerar, bueno, en este caso para el manejo de la obesidad, hay que considerar también, por otro lado, el hecho de que debe estar acompañada de un aporte nutricional completo, ¿sí? Más teniendo en cuenta el nivel de actividad física que vayas haciendo. Si esto se va intensificando, obviamente ese aporte de nutrientes debe ser acorde a esa situación en particular, ¿está? El otro elemento, sí, el otro recurso, que obviamente se habla y mucho, como les dije también, es el tratamiento quirúrgico o cirugía metabólica, ¿sí? O cirugía bariátrica, como se la suele llamar habitualmente, que como les decía, tiene indicaciones precisas. Pero arranquemos por entender que esencialmente lo que genera las cirugías bariátricas o metabólicas es una modificación anatómica que de alguna manera altera las funciones de absorción y el funcionamiento del sistema digestivo en general, particularmente del estómago. Lo reduce en tamaño, este es uno de los mecanismos, ¿sí? O por el caso del balón intragástrico por ocupación, generando de esta manera una limitación en la carga de alimento que la persona quiere recibir, que puede sostener o tolerar. El problema es que al tener esta alteración,
¿sí? Precisamente anatómica, esta modificación anatómica, también se modifican los mecanismos de absorción de nutrientes. Y esto hace obviamente problemático el tema porque terminan siendo poblaciones que son altamente dependientes de la suplementación, en este caso como tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente los déficits de vitaminas, de minerales, vitamina D, vitamina C particularmente, vitamina del complejo B, se hacen sentir en el transcurso del tiempo y obviamente para poder corregir todo eso necesitamos suplementar para asegurar esa absorción que ya de por sí está dañada. Tiene indicaciones cada día más precisas, como les dije, pero desgraciadamente se está ampliando más el rango, un poco por demanda, un poco por oferta, pero es un punto que no tiene en cuenta de alguna manera, y esto es importante tenerlo en cuenta nosotros, que no tiene en cuenta el requerimiento nutricional mínimo, ¿sí? Básicamente lo que hace es reducir, generar esta condición de saciedad, ¿sí? O plenitud, para evitar ingerir más carga de calorías. Y ahora vamos a hablar del más, de alguna forma, conflictivo de los mecanismos, que es el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, hoy por hoy, existen 6 drogas, ¿sí? 6 drogas que están aprobadas para el uso como específicamente drogas para el control de peso. Y la mayor, es decir, todas ellas actúan fundamentalmente sobre los mecanismos de saciedad, ¿sí? Disminuyendo de alguna manera el hambre. Y esto no considera la carga nutricional necesaria, ¿sí? Y esto es importante porque aparte se le suman una serie de factores adversos y colaterales que suelen tener y que obviamente cuestionan su utilización. De hecho, muchas drogas ligadas a esto, yo recuerdo una en particular, la sibutramina, ¿sí? Que tuvieron que ser sacadas del mercado porque generaban un aumento de los accidentes cerebrovasculares. O sea, son sustancias químicas que actúan sobre sitios específicos, supuestamente específicos, pero que nunca es así porque no hay ninguna sustancia que actúe tan precisa y específicamente sin dañar otros espacios que por ahí uno no evalúa en las etapas de investigación inicial, ¿sí? Y que aparecen en el transcurso del tiempo. Para mí, y desde mi consideración, no tienen, si bien los trabajos obviamente están considerando precisamente el tema del uso de estas drogas, porque de hecho las entidades regulatorias las aprueban para su uso, pero desde el punto de vista profesional, a mí no me inclino mucho a este uso, ya que tiene un montón de factores asociados que son absolutamente negativos, no solamente por los factores colaterales o las acciones colaterales que afectan, o las reacciones adversas, sino por el hecho de que no considera el aspecto nutricional como parte fundamental del plan. Y ahora sí, entramos en el tema de la necesidad de suplementar o no. Sí, esto es el tema. ¿Puedo usar suplementos? ¿Los suplementos sirven para el tema del control de peso? ¿Son para bajar peso? Y en realidad es un primer punto a considerar y muy interesante porque el suplemento, básicamente, lo que uno intenta suplementando nutrientes, aportando nutrientes que no recibo en la forma convencional, de hecho, si yo me remito al Código Alimentario Argentino, ese es el concepto del suplemento, aportar nutrientes que obviamente en forma habitual no recibo, que mi cuerpo carece y que obviamente necesito, ¿sí? Recibir en una condición de salud básica, ¿se entiende, no? No estamos hablando de enfermedades específicas. Entonces, si uno se enfoca, y esto lo vamos a hacer un poquitito más adelante, en las necesidades nutricionales que nuestro cuerpo tiene y por dónde o la podemos llegar a obtener, desde un punto de vista saludable, cada día queda más claro de no mediar cambios en la industria alimentaria, de que los suplementos son necesarios, ¿sí? No quiero decir que sea un mal necesario, porque no son un mal. De alguna manera es una forma, si se quiere, de adaptación de nuestra alimentación en función de las épocas, ¿sí? Ustedes piensen que evolutivamente el ser humano, desde su origen, convivió con la naturaleza en una armonía específica por la cual la naturaleza aportaba los nutrientes, ¿sí? Desde fuentes absolutamente naturales y no procesadas, ¿sí? Con alta densidad nutricional, ¿sí? Y con muy baja carga de calorías. Y esto de alguna manera, sí, y una densidad nutricional importante en micronutrientes particularmente. Y esto le permitió al hombre eh, sostenerse, sobrevivir y evolucionar en el transcurso de los miles y los millones de años en realidad de que llegamos en pie y caminando por este planeta. El punto es fundamentalmente tener en cuenta que
el ser humano no requirió, incluso desde el punto de vista de la actividad física, desde su comportamiento animal, ¿sí? Biológico, no se diferenciaba demasiado de cualquier otro animal que estuviera transitando las estepas o sabanas de este mundo. Sin embargo, ni era un personaje extraño que salía a entrenar de su cueva todas las mañanas para mantener su estado físico. En realidad, la actividad física que hacía era una actividad obligada, de hecho, buscaba el reposo como cualquier animal o como cualquier ser viviente que ustedes pudieran ver en este momento, incluso en el medio del campo. O sea, nadie sale a hacer actividad física en forma específica para generar un estímulo muscular. En realidad, la actividad física surge como un hecho natural de una estructura para la cual estamos diseñados. El punto es que a pesar de todo eso, la obesidad no existía y fue apareciendo en el proceso evolutivo del ser humano como consecuencia precisamente de esa misma evolución y desarrollo, en donde obviamente nuestros hábitos cambiaron y gradualmente dejamos de comportarnos como de alguna manera estábamos diseñados, con un chip que sigue funcionando de la misma manera y que genera un ahorro y acumulación de grasa, que es lo que nos lleva al tema de hoy. Pero de alguna forma, los suplementos, y en este sentido quería traer un poco esta información hoy para compartir con ustedes, también han tenido el respaldo y han sido estudiados científicamente para evaluar si realmente son convenientes o no son convenientes. Y voy a compartir algunos de los cientos de artículos que andan dando vuelta por ahí, pero que me parecen los más emblemáticos para ir entendiendo y eliminando de plano ya este concepto de que si sirven o no sirven. Sea, estos distintos artículos, ustedes fíjense, este es un grupo de la Universidad de Oxford del año 2018, no los voy a aburrir con el detalle del artículo en sí, pero básicamente lo que buscaron estudiar precisamente si los reemplazos, que eso es una forma también de considerar estos suplementos, reemplazos alimenticios, funcionaban o no funcionaban utilizando una forma de comparar que tenemos los científicos en general, de comparar distintos trabajos y ellos determinaron y observaron que los reemplazos alimenticios eran superiores, sí, que las dietas usuales y a la restricción de calorías. Es decir, el suplemento es un recurso, en este caso válido, y que ha respondido saludablemente en estos grupos de personas estudiadas. Este otro grupo es un grupo de la India también muy interesante. Estos grupos estudian específicamente productos de suplementación de la marca Herbalife, ¿sí? Y esto me llamó también poderosamente la atención para que esta marca específica sea la estudiada y observaron que se había logrado pérdidas de peso significativamente mayores y reducciones más pronunciadas en la circunferencia de cintura, que es un dato que a nosotros nos sirve mucho para considerar o evaluar la presencia de grasa visceral. Y de hecho también el porcentaje de grasa corporal comparado con las personas que hacían dietas tradicionales. Otro trabajo más, ¿sí? En este caso también se analizaron los productos de Herbalife y en este caso en particular se compararon las dietas hipocalóricas o restrictivas, ¿sí? En donde se las había enriquecido aparte con, con los suplementos de Herbalife, con los batidos proteicos, ¿sí? Que básicamente es la esencia de los productos, ¿sí? Versus una dieta con proteína convencional. Y en este caso, lo que se observó es que el grupo Herbalife, ¿sí? Una dieta alta en proteína con reemplazos nutricionales, perdió más peso total y más masa grasa que el grupo con dieta estándar. Y esto tiene que ver un poco con las características del producto como tal, que ya después les voy a explicar algunas en particular. Este en particular en realidad es una autoridad, es un grupo que se dedicó básicamente a analizar dentro del espacio de seguridad alimentaria de Europa europea, esencialmente analizar las declaraciones que se hacen básicamente en cada uno de los productos suplementación que se consume. Interesante porque lo que observaron ellos en particular es que que la pérdida de peso lograda con los productos de reemplazo de alimentos fue significativamente mayor que con las dietas convencionales con restricción de energía prescriptas normalmente. ¿Sí? Y en este sentido, esto suma un poco el hecho del concepto de que la suplementación lo que hace básicamente es ser un recurso, una herramienta muy poderosa, ¿sí? Y saludable, ¿sí? En este caso particularmente con los productos de Herbalife, para poder precisamente
resolver una problemática nutricional seria que está ligada a la industria, en donde obviamente no estamos dándole a la gente lo que la gente necesita, por lo menos ponérsela al alcance. Sumado a eso el ritmo de vida, las condiciones que están asociadas al estilo de vida actual, el sedentarismo, todo esto influye y hace necesario de que las formas de alimentarse sean diferentes. Obviamente, cuando uno piensa cómo se alimentaba mi padre, sí que era calabrés, del sur de Italia, campesino, obviamente era una vida muy, la dieta mediterránea famosa que muchos de ustedes seguramente conocen, que es la que hoy se considera como emblemática desde el punto de vista de aporte de nutrientes, indudablemente han hecho la diferencia en su forma y estilo de vida, los famosos puntos azules dentro del mundo, ¿no? O Okinawa, supongamos en Japón, sí, otro punto azul llamativo, en donde hay poblaciones que comen dietas esencialmente poco procesadas, nada procesadas, absolutamente naturales, y que sumado a otros factores influyen en su calidad de vida, ¿sí? Este trabajo también es un trabajo propio, desarrollado incluso por Barré para mostrar incluso el efecto de estos principios bioactivos como el aloe, ¿sí? Que es interesante, porque uno dice, estos productos que produce la empresa, que produce Herbalife, son sujetos de estudios y profundos estudios por el Consejo Académico y por el Departamento, ¿sí?, de Investigación y Desarrollo que la empresa tiene, y lo que da un poco a entender qué tipo de productos, de qué tipo de productos estamos hablando. Pero más allá de eso, sigamos avanzando en este punto y entendiendo desde este lugar y con estos argumentos, si es que creo yo son más que suficientes, entender que la suplementación es un recurso válido. Entonces, ¿cómo se fusiona con las otras formas o recursos? Y busquemos entre todos o entendamos todo entre todos una forma fácil, ¿sí?, o entendible, lógica, para poder lograr controlar el tema de la obesidad. Entonces, acá es donde se conjuga la restricción calórica más la suplementación nutricional, ¿sí? Y acá sucede algo interesante porque se potencian dos factores positivos de cada uno de los recursos. Tanto la restricción calórica, porque obviamente facilita la reducción del exceso de grasa, como el aporte de suplementos que me aseguran precisamente el aporte adecuado de nutrientes, generando ya de por sí un resultado más saludable, ¿sí? Y esto de alguna manera se adapta a los distintos tipos de requerimientos, es decir, una persona, y esto como deportólogo, incluso lo digo, un deportista que necesite reducir peso, pero que yo pueda de alguna manera asegurar un control nutricional y aporte nutricional completo, proteínas, calorías saludables, etcétera, pero con una restricción calórica que me permita de alguna manera trabajar sobre su peso, obviamente si no es con la suplementación muy difícil que lo pueda lograr, ¿sí? Pero quizás la combinación más interesante aún, a mi entender, la correcta, ¿sí?, sería la de combinar estas dietas hipocalóricas o con las calorías controladas, como quieran llamarlas, ¿sí? Me gusta más el hecho de decir calorías controladas, sumado a la suplementación más la actividad física. Este conjunto, ¿sí?, de tres elementos me permiten a mí lograr un plan, un programa que saludablemente es el que me va a ir generando esa transformación corporal, esa mejora de la composición corporal, por decirlo así, que influye indudablemente en mi perfil de salud y mi pronóstico de vida. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿sí? Y en este sentido, no hay un momento de la vida en donde uno pueda decir ya es tarde, nunca es tarde, ¿sí? Pero nunca es demasiado temprano, insisto en la frase del doctor Valentín Fuster. Y en ese sentido, el programa que Herbalife plantea, y esto fue lo que a mí me pareció mucho más interesante, es en base a una realidad, ¿sí?, una realidad que es el desbalance en nuestra alimentación con excesos y deficiencias, en donde básicamente el enfoque sobre los excesos es darle a las personas información para que sepa identificar dónde, qué elegir y cuánto elegir, y de alguna manera esto es un punto esencial porque es la única barrera de defensa que tenemos contra precisamente lo que la industria ofrece, y precisamente en lo que déficit se refiere, la suplementación como recurso de alguna manera fundamental para aportar lo que mi nutrición no tiene, los serios déficits en vitaminas, minerales. Hoy estamos hablando de
7.000 millones de personas en los últimos registros de personas que están registrando déficits nutricionales de micronutrientes en particular. Entonces, cuando uno habla de estos serios déficits, no es extraño después interpretar las estadísticas y las gráficas de acá en los próximos 10, 15, 20 o 30 años. Si la proyección que ustedes vieron para el 2050 de obesidad tendría que ir, y en esto lo vamos a ver igual, a la par de la proyección que tenemos para infartos, accidentes cerebrovascular, Alzheimer, cáncer en sus distintas variedades, porque está íntimamente ligado a esa estadística. Eh, Obviamente que lo que ofrece Herbalife básicamente son alimentos con una alta densidad nutricional, ¿sí? Con una carga calórica controlada, y esto es lo importante, y de base natural. Este fenómeno, este pequeño detalle, este pequeño, digamos, yo creo que hasta definición es la que a mí me queda mucho más clara para entender el valor de este tipo de suplementación. Entonces, y esto ustedes lo pueden ver cada día, los que ya seguramente muchos de ustedes ya deben estar consumiendo los productos, ¿sí? Y de alguna manera ya los que consumen el producto entienden los beneficios que uno recibe cuando mejora el aporte nutricional en el organismo. O sea, lo primero que uno percibe es esta sensación de energía, de vitalidad, que simplemente se refiere básicamente no a nada mágico, sino simplemente al efecto de recibir esta carga de micronutrientes particularmente, que favorece el desarrollo de neurotransmisores que están muy ligados al ánimo y que son los que nos dan esta sensación de energía. Pero fíjense ustedes, son 202 calorías con con un alto porcentaje de proteínas, 27 gramos. Calculen un promedio de una persona puede estar entre 100, 120, 150 gramos de proteína por día, depende de la actividad que haga, depende de la edad, depende de muchas cosas, pero tu coach va a saber cómo identificar esto, o a través de un escáner de composición corporal que me da cuánto tenés de masa magra y yo pueda de esta manera también hacer ese cálculo preciso de proteína que tu cuerpo necesita. Pero la distribución diaria tiene que repartirse en todas las comidas, ¿sí? Haciendo particularmente una carga diurna y gradualmente disminuyendo durante el resto del día hasta el finalizar. Pero fíjense ustedes que yo ya en este primer contacto nutricional que tengo a la mañana, así que mi desayuno, que es uno de los factores fundamentales a modificar, ya estoy arrancando con 27 gramos de proteína, carbohidratos saludables, carbohidratos complejos, fibra alimentaria, un déficit serio que tiene nuestra alimentación. Hoy estamos revisando con otros colegas, aproximadamente se calcula que normalmente estamos entre 10 y 15 gramos día, cuando debiéramos estar recibiendo entre 25 y 30 o más, o sea que estamos muy por debajo, casi el día por debajo de la mitad. Y este aporte de vitaminas y minerales que es fundamental. Y esto es solamente arrancando la mañana con tu desayuno. O sea, eso hace la gran diferencia en el comportamiento del día desde el punto de vista de tus hábitos nutricionales. El adecuar o mejorar la calidad de desayuno es la herramienta esencial para tener control sobre tus hábitos alimentarios del día, aunque no te parezca mentira. Y esto lo puedes hacer tanto tomándote tu batido junto con el PDM, que es una proteína enriquecida, ¿sí? Con más vitaminas y minerales que se suman al aporte del batido, pero que son aparte de fuente natural. Y esto es lo interesante, pues sus principios activos son todos de fuente natural. O su alternativa en salado, por decirlo así, o para tomar en caliente, como es la NutriSoup, que me está aportando también una muy buena calidad de proteína, ¿sí? Para considerar, a la cual le puedo incorporar fruta, le puedo incorporar, perdón, frutas como un postre, pero puedo poner un huevo si quieren, no puedo incorporar algún elemento más, pero tratar de no irme más allá de los 25 o 30 gramos de proteína por porción es lo que hoy por hoy se considera como admisible para la absorción o el buen aprovechamiento del nutriente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, dos recursos, tu desayuno y tu almuerzo, o tu desayuno y tu cena, ¿sí? Esto va a ser mi cena hoy, mi NutriSoup con mi proteína, y voy a asegurar que al irme a la cama ya me voy a ir llevando esa carga nutricional adecuada, con una fácil absorción, un escaso trabajo digestivo, por decir así, porque todo se absorbe rápidamente, y esto indudablemente tiene que ver un poco con la dinámica de los ritmos actuales de la alimentación. Todos los productos de Herbalife, la mayor parte de ellos tienen una carga proteica importante, ¿sí? Pero con control calórico, tanto la proteína convencional, el PPP, famoso PPP, las barras,
el PDM que les mencioné recién, la proteína potenciada, ¿sí? Fortificada, los batidos, el beverage mix, que es proteína de suero de leche y gelatina, o el crunch, ¿sí? Que es un crocante proteico que se incorpora a los distintos productos, a un yogur, por ejemplo, una colación que tengas que hacer durante el día. La importancia de hacer de esa distribución proteica en el día es esencial para tener un adecuado resultado, ¿sí? E incluso aprovechando determinados estímulos, como puede ser la actividad física, ¿no? Después de la actividad física, el consumo de un aporte de proteínas más carbohidratos saludables no solamente recuperan los depósitos de glucógeno muscular, sino que mejora la restauración muscular, la recuperación muscular, y esto obviamente mejora el rendimiento a largo plazo del rendimiento físico deportivo. Obviamente que la estrategia quizás más importante, como les dije, es arranca desde la mañana en tu desayuno. O sea, tu desayuno es una pieza fundamental de todo esto. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta, porque en un recurso que es bastante simple de preparar, porque es con tu licuadora o una shakerera, te preparas tu batido. Sí, esto es un batido mío, sí, que me tomo yo por las mañanas. Mis batidos están compuestos ya, tengo algo más, ¿no? Pero en realidad está con la proteína, el batido, la fibra activa que está incorporada al mismo batido. Hoy a este batido le agrego el betaglucanor porque, bueno, es un producto nuevo que incorporamos estos betaglucanos en función de proteger nuestra función metabólica a través del control del colesterol. Pero indudablemente, más allá de cómo te lo prepares, o con el batido solo, ya el aporte nutricional que yo estoy recibiendo es diferente en un formato muy simple y de fácil aplicación. La construcción, ¿sí? De los planes, y en este sentido tu coach va a estar cerca tuyo precisamente eh, asegurando, ¿sí? De que estos productos se vayan de alguna manera adaptando tu día a día, te va dando recomendaciones diarias. Siempre lo comento, el coach de Herbalife es un especialista en los productos de Herbalife. Sí, él va a saber cómo aplicarlos y recomendarte en qué momento utilizarlos. Sí, obviamente apoyando, y en este sentido, tus necesidades y enfocándose precisamente en que logres el resultado saludable que estás queriendo lograr. Esto es a través de distintas formas, pero que son básicamente las mismas, en el sentido de que obviamente tomas tu batido como desayuno, reemplazás una de las comidas principales, en el caso de bajar peso, que es el tema que nos trae hoy, y tratás de tener control calórico sobre las comidas restantes, buscando que sean de fuentes esencialmente proteicas, de varios colores, con mucha carga de nutrientes, o sea, formatos absolutamente saludables, tanto en las comidas, puede ser tu almuerzo, como en las colaciones que vayas teniendo. Obviamente que Herbalife te da productos para que puedas ir incorporando y de alguna manera reforzando un poco el concepto nutricional que tiene el programa. Y esto se adapta a distintas necesidades. No voy a hacer descripción de cada una en particular, pero tu coach va a ser el que de alguna manera va a estar cerca tuyo, precisamente asegurando ese resultado y adaptando el programa y mostrándote toda la oferta que tiene Herbalife en cuanto a recetas, cientos de recetas, una más rica que la otra, con los productos, y que te dan la oportunidad de comerte una pizza si querés, pero hecha a base de proteína y obviamente con una densidad nutricional diferente, absolutamente diferente. Ahora, ¿de batido solo se trata? No, dijimos que, y esto es un punto que quizás muchas veces no hacemos la suficiente insistencia, el factor de el déficit de micronutrientes es fundamental, y en ese sentido, obviamente, Herbalife te ofrece un multivitamínico de primer orden, ¿sí? El multivitamin complex, que te aporta, siempre respetando este concepto de las fuentes naturales, particularmente verduras, frutas, de donde se extraen las vitaminas y los minerales que ustedes ven ahí, y los porcentajes que ven descritos ahí en cada una de las descripciones, se refiere a la ingesta diaria recomendada. ¿Cuánto de la ingesta diaria recomendada me está aportando cada uno cada producto en particular? Entonces, fíjense ustedes que la cantidad de aporte nutricional es alta, es una densidad muy importante desde el punto de vista nutricional. Y no solamente eso, sino que satisfacemos también déficits serios, como el caso de la vitamina D y el calcio, que hoy por hoy, gracias a estos productos, todos de origen orgánico, obviamente nos permiten el conjunto, una rápida asimilación y de esta manera un respaldo nutricional
importante dentro de nuestra alimentación que colabora en nuestro programa de control de peso, si se quiere, o de mejora de composición corporal en función de mejorar incluso los sistemas para que todo sea mucho más eficiente. El consumo de omega 3 es una parte esencial dentro de la persona con obesidad. ¿Por qué? Porque como les dije, la obesidad está íntimamente ligada a un montón de patologías y todas ellas necesitan y generan, perdón, una alta cantidad de radicales libres, ¿sí? Es por eso que el consumo de antioxidantes, en las multivitaminas tenemos antioxidantes, en los batidos tenemos antioxidantes, pero el antioxidante de jerarquía, por decirlo así, el más poderoso está precisamente en el Herbalife Night, ¿sí? Tanto los ácidos grasos libres que contiene EPA y DHA, ¿sí? En una proporción o dosis, si quieren, diaria, que es prudente y que es de alguna manera saludable, pero que en mi caso particular yo siempre recomiendo un poco más, en realidad les diría hasta les diría el doble. Estos son 2 cápsulas por día, aportan 632 miligramos de estos dos ácidos grasos, pero los estudios han mostrado que en la medida que nos acercamos a los 1000, 1200 miligramos, me acerco más a los niveles óptimos de protección que generan precisamente estas sustancias, es decir, que tendría que ser 4. Si yo tomo mínimamente 4 por día, y esto me asegura a mí este aporte de no solamente de los ácidos grasos, sino de un alto porcentaje de vitamina E, que también tiene una acción antioxidante muy, muy poderosa. Esto coadyuva obviamente con con el plan nutricional, porque, insisto, la obesidad afecta a todos los sistemas, ¿sí? De distintos puntos de vista, de distintos frentes. Y quizás uno de los frentes que más está comprometido en ese sentido, desde el inicio, es el que está ligado a nuestra microbiota. O sea, nuestra microbiota intestinal, no voy a extenderme mucho aquí porque sería todo un tema de una charla. De hecho, va a ser el tema de una charla. Ya lo he tocado en otras oportunidades, pero hay nueva información con respecto a esto que quiero compartir con ustedes y que estoy preparando, pero indudablemente el cuidado y la protección de la microbiota intestinal forma parte esencial y básico de eh, cualquier programa en el cual te quieras ingresar para precisamente mejorar tu condición y composición corporal. En ese sentido, la te ofrece 2 productos fundamentales, que son la fibra activa, ¿sí? Y el aloe. Ya vamos a hablar más detenidamente de ellos, pero el aporte de fibra es esencial en función de la carencia de fibra que tiene nuestra alimentación, ya lo hemos dicho, y el aloe precisamente por su acción prebiótica, antiinflamatoria, antioxidante local a nivel intestinal, lo que hace es reconstituir la mucosa intestinal, mejorar su función, lo que le mostré en un principio, el trabajo incluso que la doctora Tornadú sí fue y ha presentado, investigadora del CONICET y que está colaborando en el área científica de Herbalife, también obviamente esa preocupación de la empresa, de la compañía, en lograr productos que no solamente se enfoquen en una cuestión parcial, sino en una función total del funcionamiento orgánico desde que se cultiva, desde que se extraen los principios activos desde la tierra, por decirlo así, pasando por todo un proceso de transformación y de procesamiento precisamente que le permiten transformar y llegar a los 5 continentes del mundo, pasando por muy estrictas condiciones de controles de calidad que están ligadas obviamente a un desarrollo impresionante desde el punto de vista tecnológico, con plantas de producciones impresionantes, y obviamente el respaldo y certificaciones de calidad como la NSF, por ejemplo, que es una de las quizás más importantes y que hoy por hoy incluso reciben el reconocimiento de ser la número 1 en el mundo, ¿sí? Por empresas como Euromonitor International, que lo que hace básicamente es analizar el comportamiento de los productos, distintos tipos de productos en el mercado para identificar cuáles son aquellos que realmente cumplen los criterios para ser considerados los número 1, ¿no es cierto? No el 2, no el 3, sino la número 1. Y esto tiene que ver básicamente con este concepto básico que les comenté al principio. Aporte nutricional completo, calorías controladas de fuentes saludables dentro de un sistema que tiene en los coach, uno de los distribuidores, un recurso fundamental, un nutriente, un elemento más dentro de, yo siempre digo, dentro del tarro no solamente están los componentes nutricionales ideales que el cuerpo necesita, sino también una
una persona que va a estar ocupada y preocupada porque vos logres el resultado que estás queriendo lograr, ¿sí? Pero no solamente esos reconocimientos son los que nos hacen y nos dan no solamente esta sensación de orgullo, ¿sí? De ser parte de todo esto, porque insisto, no estamos hablando de productos, no estoy hablando de un tarro, ni de una botellita, ni de una tableta, estoy hablando de un programa, de una plataforma de bienestar en la cual se ha transformado Herbalife. Hoy por hoy, Herbalife está considerada una plataforma de bienestar que incluye obviamente los productos, pero que también ofrece esta cuestión de información ligada precisamente a lo que se plantea la estrategia Herbalife en particular. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades Crónicas de Estados Unidos, ha reconocido, de hecho, el programa Herbalife eh, con una certificación en la prevención de diabetes, por ejemplo, y esto hace como la gran diferencia, ¿no? Y ahora quiero compartir con ustedes 10 consejos básicos para que de alguna forma podamos quizás a partir de mañana, hoy que estás aquí por primera vez invitado, y que por ahí recién estás viendo de qué se trata todo esto, y obviamente con mucha incertidumbre, muchas dudas, pero algunas recomendaciones que creo que te van a servir, más allá de tus decisiones posteriores, ¿no es cierto? Si quieras continuar con tu programa o no, ojalá que sí, porque los beneficios son muchos. Entonces, ¿qué tal si te comprometieras en principio con vos mismo a iniciar un programa en donde en principio te alejes de sal, azúcares, harinas, particularmente por su carga de gluten, y ultraprocesados? La pregunta es, ¿a cuánto me tengo que alejar? Y lo más posible, sí, lo más posible. Cuanto más te puedas alejar, que claro, no son necesarios para tu cuerpo no necesita esos azúcares comunes, azúcar blanco, no, azúcares complejos sí. Mejorar la calidad de desayuno, esto sería también algo interesante. Y más allá de lo que necesites o lo que estés buscando, que quizás empieces mejorando la calidad del desayuno, simplemente tomándote tu batido, marque la diferencia en lo que pueda suceder en tu vida futura. Reducir tamaño de porciones en lo que comes, obviamente. El batido es una porción muy chica y obviamente eso ya le pone una condición favorable en esta decisión, pero cuando te vayas a comer o te vayas a preparar o te has invitado a una fiesta, quizás, ¿por qué no? Este, ¿Por qué no? Quizás tomarte un batido antes para que cuando llegue el momento no te sientas tentado, sí, por el exceso. Sí, pues ese es el punto, ¿no? Sentirse tentado por el exceso. Asegurar la buena hidratación, esto también fundamental, permanentemente, trata de tener una botellita a mano para poder de alguna manera hidratarte, ¿sí? Y esto es fundamental en cualquier momento del día. Andas con tu botellita, ¿sí? Esto es importante porque de alguna manera esto te va a ayudar a mantener los niveles de hidratación correcta. Iniciar 30 minutos de actividad física diaria, por lo menos 3 veces por semana. No es mucho, simplemente salir, levantarte, salir a caminar, una vuelta manzana, 2 vueltas manzanas, 3 vueltas manzana. Empiezas un día quizás a trotar 100 metros, caminas 3, caminas 100 y vas haciendo un poquitito como hicimos todos. Al principio cuesta, pero vale la pena y el beneficio de las dos cosas es fantástico. Actividad física y nutrición. Incorporar alimentos con alta densidad nutricional y carga calórica controlada. Te presenté una opción muy buena, es Herbalife. Es una opción más que interesante para que la consideres si no la has considerado aún. Y te mostré también un poco el respaldo que tiene desde el punto de vista de los estudios que hoy por hoy, algunos de los estudios que lo respaldan. Comenzar a planificar la nutrición semanal para vos y para tu familia. Esto es muy interesante también porque a partir del momento en que empezamos a hacerlo para uno, incorporamos a nuestra familia en este concepto nutricional que es diferente, si se quiere. Es pensar la alimentación de otra manera, asegurar el sueño, ya lo dijimos, mínimamente 12 horas, sumarte a una comunidad saludable. Hoy por hoy es el recurso fundamental para poder lograr consistencia en los planes, ¿sí? Uno de los grandes problemas es ser consistente, sostenerlo en el tiempo y no caer. Entonces, el formar parte de grupos o comunidades que estén buscando exactamente lo mismo, y son comunidades de WhatsApp, Telegram, tu coach te va a saber orientar en ese sentido, ¿sí? Y por último, sumar a otros en tu compromiso. Eso es fantástico, porque no es estar solo, es de alguna manera entrar en este circuito en donde obviamente todos pasamos a través hoy por hoy de las redes y las distintas formas que podemos hoy a través de las que tu coach te está ofreciendo, ¿no? Esa evaluación inicial, armar tu plan, el seguimiento
permanente para ver que esto se vaya adaptando en tu día a día, qué ajustes ir haciendo, sumarte a estas comunidades de apoyo, sumar actividad física. Los beneficios son muchos e invaluables en realidad a futuro y en función de los pronósticos que hoy por hoy desgraciadamente la enfermedad tiene. Gracias por estar ahí. Esto es un poco de información. Hay mucho más, obviamente, para poder hablar, pero bueno, no me quiero exceder. Quiero que se lleven esos 3, 4 puntos claros de que estuvimos charlando durante la charla. Nos vemos en la próxima reunión, siempre hablando desde el enfoque nutricional. Chau, chau. Hasta la próxima.